Muchas gracias a usted, ingeniero Jaime, muchas gracias a todo el equipo de Radio Acarí por la oportunidad de poder enviar un saludo al pueblo de Acarí y asimismo transmitirle también todas las actividades que de parte de nosotros, del Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú, Acarí Arequipa, una sociedad conformado a través de la sociedad civil y del cual queremos de alguna manera poner un granito de arena, aportar con información que tenemos al respecto de este gran acontecimiento que ocurrió en Acarí hace 200 años. Ya, buenos días, señor César Espinal. Tenemos conocimiento que en Acarí se ha conformado un comité patriótico del Bicentenario. Cuéntenos cómo nace este comité patriótico de Acarí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Había esta iniciativa de parte del coronel Enrique Gargurevich, es un importante escritor, él es de las filas del espacio militar, de manera que se conformó a nivel nacional el Comité Central ya del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se estaría conmemorándose el próximo año. De manera que en cada lugar, en cada localidad donde se ha suscitado algún acontecimiento importante en el marco del Bicentenario, es que partió esa iniciativa de parte de él poder conformar en cada localidad los comités patrióticos, de una manera como para reescribir la historia de esos eventos que quizás poco se conoce, de tal forma que pues el coronel Enrique Gargurevich, que es presidente de los comités a nivel nacional, es también director del Instituto de Estudios Militares del Ejército, nos hace la convocatoria, enterado él de este acontecimiento histórico, de manera que se comunica con nosotros y pues nos da el encargo, la responsabilidad de conformar un comité de la sociedad civil. De manera pues que tomé esta responsabilidad con la finalidad de hoy más que nunca, después de 200 años, que esto no pase desapercibido, este acontecimiento histórico, razón por la cual tuvimos la convocatoria de muchos personajes representativos en Acarí, quienes a lo largo de su trayectoria siempre han estado realizando diferentes acciones sociales, han estado muy cerca de todo Acarí, y pues de ellos recibimos nosotros su apoyo inmediato, su entusiasmo, porque esta conmemoración que estaremos realizando el 16 de octubre sea pues trascendental, ¿no? Acarí permita que Acarí se muestre a la palestra no solo regional, sino también nacional e internacionalmente. Es entonces, una vez conformado el comité, en la actualidad está conformado por 8 integrantes, que estamos haciendo las coordinaciones respectivas. Hicimos el juramento precisamente el 8 de septiembre, ya, que es el mismo día de que se conmemoraba los 200 años del desembarco de la expedición libertadora de don José de San Martín a tierra peruana. O sea, esto tiene un simbolismo importante y nos alegró mucho este día que pudimos hacer la juramentación, porque simboliza mucho para Acarí y compatibiliza mucho con su historia que estaremos conmemorando. Usted cuéntenos un resumen sobre este acontecimiento histórico de la batalla de Acarí. Me parece que la historia es bastante larga, pero háganos un recuento de qué sucedió hace 200 años y por qué se considera, ¿no?, la primera batalla en pos de la independencia, esta batalla en la cual es usted autor de un libro. Sí, gracias por la pregunta. Sí, de verdad, la historia, detalle por detalle de todo lo que sucedió es un poquito largo, pero a grandes rasgos vamos a hacer un resumen al respecto. De acuerdo a la historia, sabemos pues que la expedición libertadora parte con don José de San Martín en Argentina,
Una vez que se logra, a través de don José de San Martín y su expedición, logra la independencia de Argentina, pues eso consideraron que no era lo suficiente y debían pues seguir avanzando hacia los demás países del entorno sudamericano. Entonces ahí seguía Chile, ¿no? Lograron en Chile lograr la independencia con el apoyo, la ayuda de Bernardo Higgins en ese entonces, pero esto tampoco no era suficiente, ya porque frente al escenario latinoamericano teníamos pues el virreinato del Perú, que era uno de los más importantes virreinatos de toda Sudamérica, razón por la cual se organiza en Chile, con la ayuda de Bernardo Higgins, esta expedición hacia el Perú. Intervienen varios países, obviamente, y un 8 de septiembre, la historia nos cuenta que está llegando la expedición libertadora a la bahía de Paracas, ¿no? Llega el 8 de septiembre, y si nosotros nos ponemos un poquito en el contexto de Libertador San Martín, él tenía la enorme responsabilidad con más de 5.000 hombres, la enorme responsabilidad si es que el objetivo que se había tratado, el plan continental del cual era partícipe él, y él estaba a la cabeza y líder de todo este proyecto, ya tenía una enorme responsabilidad. No sabía si esto iba a tener un éxito, iba a tener un fracaso, iba a lograr sus objetivos. Si esto no se lograba, si esto no era posible, ya porque de parte del gobierno virreinal pues tenía todo un ejército 4 veces superior al ejército con que en ese momento contaba don José de San Martín. Entonces llegar a un terreno, a un país nuevo, significaba pues de una enorme responsabilidad. Tienes la responsabilidad de todo un enorme ejército que está a la expectativa, toda Latinoamérica, todo el mundo en ese entonces, estaba a la expectativa, qué paso seguía, qué sucedía, si don José de San Martín avanzaba o no, o recibía pues la respuesta de parte del gobierno virreinal, y si esto quedaba ahí nomás o no continuaba, ¿no? Hay una expectativa enorme en ese entonces, de coyuntura, por supuesto, de tal forma que el 8 de septiembre, pues, una vez llegado a tierra peruana, se entera el virrey Pezuela, en ese entonces estaba el virrey Pezuela, y empieza pues el virrey, en vista de que venía pues un enorme ejército, empieza a hacer conversaciones, ya a tratar de transar alguna conversación, algo, con el ejército libertador, de manera que esto retrasa un poco, ¿ya? Retrasa un poco hasta que el 5 de octubre, ya una vez fracasadas estas conversaciones previas, que ya por el conocimiento de la historia lo conocemos, ¿ya? Entonces parte una orden de don José de San Martín, que en ese momento, en ese instante, ¿ya? El enemigo próximo que gobernaba, que estaba a responsabilidad de toda la costa sur peruana, era el coronel Manuel Quimper, con todo su enorme ejército, su armamento y todo ello. De manera que parte una orden de don José de San Martín a Antonio Álvarez de Arenales de neutralizar al ejército en este caso de Manuel Quimper, ¿no? Del ejército realista. Entonces había una orden, y esa orden debía de cumplirse, porque en términos militares, obviamente, si parte una orden, eso tiene que cumplirse, en algún momento, en algún lugar, en algún espacio. ¿Okay? Parte esta orden, empieza el ejército libertador, y el coronel Manuel Quimper decide no irse para Lima, no irse para el norte, decide irse hacia el sur. A través de la historia sabemos pues que él, de alguna u otra manera, en vista de tener frente a un ejército libertador bastante numeroso, ya él decide pues probablemente encontrarse con Ricardo Ricafort, que estaba en la parte de la sierra, y entonces parte hacia el sur. Hay algunas escaramuzas, hay algunos encuentros en Palpa, también en Changuillo, también en Nazca hay algunos enfrentamientos, pero en todos esos enfrentamientos que ocurren, no hay un éxito, no hay una victoria, no se cumple un objetivo. De tal forma que en Nazca le dicen, mira, todo el grueso de las tropas realistas se han embarcado más hacia el sur a las tierras de Arequipa. En Nazca se encontraba el coronel patriota Manuel Rojas, y él encomienda al teniente Juan Vicente Suárez, el teniente paraguayo Juan Vicente Suárez, a que persiga, a que logre el objetivo, a que derrote y neutralice el ejército realista, para que eso no sea una amenaza
para el Perú, para Ica y para la expedición que se tenía que hacer hacia Lima, ¿no? Porque el objetivo estaba en Lima, ¿no? Entonces, parte ello, y ahí es donde que parte de Nazca el teniente Juan Vicente Suárez con toda su expedición. Llegando, parte él el día domingo en la noche, eso nos cuenta en el mismo parte de guerra que él mismo escribe, parte en la noche y está llegando el día lunes, aproximadamente a las 2 de la tarde, nos cuenta en su parte de batalla, leer el parte de batalla es preciosísimo, y habrá la oportunidad de hacer un análisis minucioso de cada párrafo, cada escrito que él hace textualmente de su parte, en el parte de guerra, ¿no? De Juan Vicente Suárez. Entonces llega a Acarí, a eso de las 2 de la tarde, y divisa a lo lejos un enorme convoy de tropas de más de 200 mulas, el ejército realista, la bandera del ejército realista, y todo ello que estaba ya muy próximos a ingresar al pueblo de Acarí. Entonces Juan Vicente Suárez, al ver todo ello, inmediatamente pues arenga a todas sus tropas, inmediatamente se reúne con ellos y prepara su estrategia, su táctica de cómo poder neutralizar a todo este convoy del ejército realista. Baja inmediatamente y ahí llega pues a enfrentarse antes de llegar al pueblo de Acarí. Y antes de ello, Juan Vicente Suárez, por respeto que tenía a cada pueblo que ingresaba, envía 2 emisarios al pueblo de Acarí, que en ese entonces era lo que hoy es Acarí tradicional, para que avise que pronto estarían llegando y que se está dándose un enfrentamiento pues por estos valores de libertad e independencia que el Perú y toda Latinoamérica luchaba en ese entonces. De manera que empieza la guerra cuerpo a cuerpo, hay heridos, muertos en ambos bandos, hasta que al final él logra su éxito, logra la victoria, logra ese triunfo de neutralizar y capturar todo el ingente cargamento que estaba ingresando, que se traía desde las arcas del fisco, desde Ica, que estaba trayendo pues por parte del coronel Manuel Quimper. Todo este cargamento en más de 200 mulas, imagínense lo que puede cargar una mula en ese entonces, y eso multiplíquenlo por 200, el cargamento que ingresaba, que estaba trayendo, pues era enorme, ¿no? Incluso en el parte de guerra, Juan Vicente Suárez nos detalla que se traía, aparte de armamentos, municiones, pertrechos de guerra, se traía documentos importantes, valiosísimos, documentos secretos, de parte del gobierno virreinal, de todos los planos, sus decisiones que iban a tomar, de todo, como un informe pormenorizado de todo lo que era el gobierno virreinal de ese entonces. Documentos muy valiosos que le hace bastante utilidad para el Ejército Libertador. No solamente eso, sino más de 2.500 pesos en monedas de oro, que era también para poder pagar a las milicias, al ejército, ¿no? Aparte de, pues, como les decía, de todas estas armas de artillería, también se hace la captura, el decomiso de la bandera realista, que es, Juan Vicente Suárez ahí especifica, incluso en su parte de guerra, dice, me interesaba, dice, la bandera. ¿Y por qué la bandera? Porque la bandera tiene un símbolo. Y obviamente la bandera para todos es un símbolo. Cuando entre 2 enemigos, 2 bandos, se pelean y uno del otro coge la bandera enemiga, entonces es un símbolo de derrota, es un símbolo de fracaso. Por eso es que nosotros consideramos pues, que a partir de este hecho histórico empieza la derrota de todo el virreinato. Al año siguiente, pues podemos ver que se logra pues, la independencia. De manera que no solamente eso, menciona todo pormenorizadamente todo lo que fue la captura, el decomiso de todo este enorme cargamento, este convoy de tropas que ingresaba, que traía Manuel Quimper hacia Acarí. Entonces, una vez que logra neutralizar al ejército realista, pues Juan Vicente Suárez ingresa a Acarí alrededor más o menos de las 5 de la tarde, menciona que se hace la juramentación de la independencia en Acarí tradicional, ¿no? Entonces, esto pues se logra ese objetivo después de 38 días de haber llegado el Ejército Libertador, de haber desembarcado el 8 de septiembre al Perú.
O sea, no existe otro acontecimiento tan grande, ¿ya? Antes del 16 de octubre. O sea, a solamente 38 días, el Ejército Libertador lograba su éxito, lograba su victoria, lograba ese triunfo. Que esto le permite no solamente tener la confianza al Ejército Libertador para que luego que regresa a Ica tenga esa expectativa, esa seguridad de que la operación que estaban haciendo, de que esta gesta que se estaba realizando, esta expedición que este plan que tenía don José San Martín estaba dando los resultados esperados que él deseaba, ¿no? Imagínense que esto hubiese sido diferente, imagínense que esto hubiese sido un fracaso, entonces la historia hubiese sido diferente, pero la historia no fue así. De manera que Acarí, desde ese entonces, esta historia quizás por mucho tiempo ha permanecido, quizás olvidado, no lo hemos considerado, porque muchas veces se ha escrito la historia desde Lima, desde las capitales, y se ha escrito de una manera así general, ¿no? Entonces no lo hemos conocido, pero pues gracias a muchas instituciones que nos han colaborado, que nos han apoyado también, es que hemos tratado a lo largo del tiempo ir recopilando bibliografía, información detallada al respecto, documentación primaria, y todo lo que pueda sustentarnos de que esta expedición libertadora que parte a la costa surperuana tenga su primer éxito en este acontecimiento que es la batalla de Acarí. Bueno, qué importante, qué interesante es escuchar toda esta historia, que la verdad que quizás muchos de nosotros no hemos podido, ¿no? Tenerlo presente ni en los estudios que hemos realizado, ¿no? Queríamos saber, dígame, ¿por qué este acontecimiento histórico tan trascendental, ¿no? Para el Perú, y por qué no decide en Arequipa, que poco se había conocido, porque Acarí pertenece a Arequipa, recién se da a conocer en los últimos años? ¿Por qué no se conocía antes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé, a ver, quisiera su opinión, a ver, señor César Espinal. Gracias por la pregunta. Sí, todo este acontecimiento detalladamente pormenorizado se da a conocer en los últimos años, cuando yo tuve la oportunidad de publicar un libro ya en el año 2009, cuando se cumplía los 100 años de Sebastián Barranca. Entonces había la oportunidad pues de también resaltar a Sebastián Barranca, y entonces tuve la oportunidad de hacer la publicación de lo que hasta ese entonces teníamos nosotros, la documentación respectiva, habíamos consultado bibliografía de la época, de cronistas de la época, y habíamos coleccionado, habíamos recopilado toda esta información. Y en esta investigación que estábamos haciendo, notábamos lo siguiente, que cuando nosotros consultábamos información, libros de aquí del Perú, muy poco encontrábamos de esa información. Entonces nos parecía que esto pues era irreal, o era quizás un cuento, una leyenda urbana de los pueblos que quizás ha existido, como tantos tenemos en nuestros pueblos. Y entonces empecé a buscar esta información para desmitificar un poco si esto es real o no. De tal forma que en libros de historia peruana, de autores, muy poco se encontraba. Pero ¿qué sucedía cuando nosotros íbamos a libros de Argentina, autores argentinos, historiadores argentinos, historiadores de Chile, historiadores del mismo España, historiadores también de países vecinos como Colombia, Venezuela? Buscábamos la bibliografía al respecto, encontrábamos análisis, detalles específicos que hablaban sobre la batalla de Acarí. De tal forma que en algún momento dijimos, pero, o sea, esto es real, o sea, esto existe. ¿Por qué hasta ahora no se da a conocer? Entonces empezamos a investigar pues, en los autores, en los historiadores del Perú, y tenemos referencia que uno de los libros más importantes escritos al inicio de la República, del autor, del historiador Paz Oldán, encontrábamos que se hacía la narrativa histórica diciendo de que el desembarco fue el 8 de septiembre de 1820, y luego esta expedición se traslada hacia Ica, y de ahí hay algunos enfrentamientos
por Palpa más o menos, y luego esta expedición se va hacia la sierra, directamente hacia la sierra. Y ya la sierra luego llega la batalla de Junín, y San Martín luego se va hacia el norte, y en fin, ya pues todo lo demás es historia conocida. De tal forma que los historiadores que han venido después, muy probablemente han tomado estas referencias de historiadores anteriores, y entonces esto se ha quedado así, de tal forma que los mapas que revisamos en los textos escolares, están los mapas, pero también están los mapas mutilados, están cortados, cercenados quizás, decimos así porque se les corta esa parte, solamente llega hasta Ica, ¿no? El recorrido lo hacen hasta Ica, ya no lo hacen hasta la parte en que realmente llegó el Ejército Libertador. Entonces probablemente los historiadores siempre han copiado y han continuado con eso. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos a Argentina, Chile, incluso autores bolivianos, también hacen la referencia completa, el mapa completo, que viene a ser esa primera expedición que parte a la costa subperuana y que llega hasta Acarí. Luego de Acarí, una vez que se logra ese éxito, esa victoria, regresa el 20 de octubre, están haciendo la juramentación en Ica, y luego de ahí recién se traslada hacia la sierra. Entonces, probablemente esto haya ocurrido, ¿no? Y no los hemos tomado en cuenta, y los historiadores, pues siempre ellos siempre lo ven en forma general, en forma global, razón por la cual esto no se ha dado a conocer hasta nuestros días, ¿no? Bueno, la verdad que es bastante a veces ¿no? penoso, podemos decir lamentable, que uno tenga que recurrir a fuentes extranjeras y no quizás nuestras fuentes primarias de nosotros, ¿no? Como usted cuenta, ¿no? Fíjese que hay que consultar a Argentina, hay que consultar Bolivia, Chile, España, como lo menciona, y la verdad que no, nuestra historia nuestra a veces nos las cuentan de, como se dice, no está tan completa, ¿no? La verdad que resaltamos esa paciencia y esa perseverancia que ha tenido usted para poder no recopilar tanta información y dar un gran valor, no solamente un valor para Acarí, sino un gran valor para Arequipa. Y por qué no decir un gran valor y una contribución que ha tenido Acarí hacia esta gran independencia del Bicentenario Nacional, que es el próximo año, pero para Acarí es de este año, ¿no? La verdad que nos motiva bastante, me siento bastante halagado por ser de Acarí, y yo creo que todo Acarí también debe estar, ¿no? En estos momentos, un hecho tan histórico y saltante, tan resaltante, que es este 16 de octubre, estamos a escasas 2 semanas y media del 16 de octubre de este hecho histórico. Queremos saber cómo nace esa motivación por investigar sobre la batalla de Acarí, cómo le surge, cuál es ese bichito que le dice, no, voy a hacer esta investigación. ¿Cómo? ¿No podía contar un poquito eso? Gracias por ello, gracias por la pregunta. Yo, toda mi infancia, toda mi niñez, mi adolescencia, estudié en Acarí, de manera que siempre mi padre, que hoy está en el cielo, siempre, casi en esa época, más o menos de julio, en que, bueno, los meses de julio siempre nosotros celebramos nuestra fecha de independencia en Acarí, ¿no? Los meses de julio, pues es una fiesta importante en Acarí, una festividad muy importante. Entonces, por esos meses de julio, agosto, septiembre, más o menos, mi padre siempre llegaba a casa y nos reunía a todos y empezaba él a contar ahí todas sus historias, sus cuentos, y a veces él, cuando él ha vivido pues su adolescencia, siempre era bastante aventurero, él, entonces nos empezaba a contar así historias, transmitir, ¿no? Lo que a él también le transmitían, ¿no? De manera que siempre, casi al final, él, recuerdo que me decía, hubo hace muchos años que llegaron a Acarí un ejército y empezaron a pelear, hubo un enfrentamiento y estaban los del virreinato, y más o menos así, a grosso modo, me contaba. Entonces, bueno, yo lo escuchaba como si fuese pues un cuento más, una leyenda más, ¿no? De las que siempre tenemos, ¿no? Como una tradición, algo así. Entonces, yo estaba en ese entonces pues en primaria, en secundaria también. Cada año siempre mi padre
hacía referencia, ¿no? Porque él tenía amigos como don Abraham Céspedes, como don Casalino, don José Casalino, y en fin, que hablaban, se juntaban en Acarí, ¿no? Y empezaban pues a comentar, seguro. Entonces mi padre traía y transmitía, ¿no? Y nos contaba a nosotros, pues, ¿no? Entonces yo estaba ahí y me parecía, como les digo, un cuento, una leyenda, algo, porque yo revisaba los libros de historia donde yo estudiaba y obviamente no encontraba absolutamente nada de eso, ¿no? Nada de este acontecimiento, ¿no? Entonces, ya cuando ya emigré a la ciudad, ya formé familia y por razones de trabajo también, me di mi tiempo en las horas así, en la noche, para poder investigar, darme mi tiempo para visitar bibliotecas, para empezar a buscar información. Las veces que viajaba a Lima también ingresaba ahí, me zambullía entre los libros ahí de las bibliotecas para poder un poquito ir en búsqueda de esto y saber si es verdad o es mentira, o es sencillamente una tradición, un cuento, una leyenda. Y entonces, como les digo y le comenté, pues, en esta investigación que hacía, empezaba que encontraba poco, bastante así, a grosso modo, ciertas referencias sobre Acarí, pero cuando ya empezaba a buscar la bibliografía en bibliotecas de Argentina, de Chile, encontraba bastante referencia. Entonces es ahí donde nace, y decir, pues no, oye, esto no es un cuento, esto no es una leyenda, esta es una verdad que todo el pueblo de Acarí tiene derecho a saber, porque es parte de su historia, ¿no? Es parte de la historia de los niños, de los jóvenes, porque guarda un mensaje de fondo también, que nuestro pueblo de Acarí a lo largo de las diferentes etapas de su historia ha sido partícipe en muchos acontecimientos, y escribir de Acarí es escribir pues muchísimos libros por Acarí, porque ha participado tanto dentro de la vida en el Perú en sus diferentes etapas de su historia, de manera que me aboqué exclusivamente a tocar este tema, profundizar en él y tener más referencias bibliográficas y documentarias, en la cual, pues, fruto de ello fue que hace 10 años, como les comentaba, me permitió poder aportar con este granito de arena en esta investigación que hicimos por la batalla de Acarí. Bien, supongo que a los acarinos le está pasando lo mismo que a mí, que me sorprendo al escuchar tanto olvido, tanto abandono. Realmente el término suena duro, ¿no? Pero tanta ignorancia, porque cuánto tiempo hemos estado quizás postergados, y efectivamente, como dice su libro, es una historia no contada, lamentablemente. Que supongo que la gran enseñanza es que don Plinio Espinal un poco generó esto, así como los padres deben generar también esa inquietud en los niños, ¿no? Gracias a Dios, César lo tomó, ¿no? Y bueno, continuó. De no ser por su espíritu, quizás de investigación, ¿no? Esa duda, esa curiosidad que tienen las personas, no estuviéramos en este momento recordando este pasaje tan importante, sobre todo para los acarinos. Es por eso que ahora que ya estamos en el año 2020, se resalta bastante este hecho, y justamente tengo entendido que hay una serie de actividades que se van a realizar por este aniversario. Me gustaría, señor César Espinal, quería saber qué actividades están desarrollando el Comité Patriótico de Acarí para este 16 de octubre, ¿no? Que se está conmemorando la batalla de Acarí, ¿no? Un hecho tan histórico y saltante como usted nos viene mencionando. Sí, gracias por la pregunta. De manera que una vez conformado el Comité Patriótico del Bicentenario del Perú, Acarí Arequipa, empezamos a hacer las reuniones ya más seguido con la finalidad de ver de qué manera podíamos aportar, razón por la cual quienes nos acompañan en este Comité Patriótico, en la mayoría son profesores, como tenemos el profesor Luis Enrique Riveros, el profesor Alan Chalco, la profesora Modesta Mayorga, Julia Carguayo,
el historiador Domingo Díaz, la profesora Rosa Valdivia y César Bernaola. Entonces, todos ellos profesionales en su campo, y empezamos a reunirnos para ver de qué manera podíamos dar la información, hacerle llegar y también hacer las coordinaciones con la municipalidad. Agradecemos también a todas las instituciones que se están sumándose a nosotros y también a la municipalidad, porque la municipalidad también está haciendo las gestiones para que esta conmemoración sea pues una conmemoración fuera de serie como realmente se merece, ¿no? Estamos también dando el soporte histórico, toda la información respectiva, apoyando también a la municipalidad, porque de lo que se trata en realidad no es de cada institución o quienes, se trata de Acarí. Se trata de la imagen que vamos a dar este 16 de octubre, en esta semana del 12 al 16 de octubre, que estaremos realizando las conferencias virtuales y las actividades que se estarán realizándose también de parte de la municipalidad. Queremos el apoyo de todos. Se trata de Acarí, cómo Acarí da la cara al mundo. Estaremos dentro de la expectativa, no solo local, regional, nacional y también internacional. Estamos haciendo las gestiones respectivas para que se estén realizando del 12 al 16 de octubre las conferencias virtuales en un horario apropiado, que puede ser a eso alrededor de las 6, 7, 8 de la noche. Las conferencias virtuales estarán a cargo de varios expositores que han sido invitados de Argentina, de Chile, de Perú. Asimismo, tendremos la presencia de varias representantes también de algunas embajadas que estarán presentes también en este acontecimiento. Asimismo, estará la prensa regional y también la prensa nacional. La convocatoria también de varios medios de comunicación que estarán haciendo un reportaje especial por este acontecimiento histórico. De manera pues que lo que nosotros invocamos es al apoyo de toda la población de Acarí, porque de lo que se trata, como les decía, es de la imagen que estamos presentando de Acarí al mundo. Esta historia tiene que reescribirse, obviamente. De aquí, a partir del 16 de octubre, la historia en el Perú volverá a escribirse y ya los historiadores empezarán a considerar al pueblo de Acarí, a los acontecimientos que ocurrieron en Acarí, y creo que esto pues nos permite salir a la palestra, tomar el liderazgo de Acarí, en conjunto del pueblo de Acarí, y hacer ver pues al mundo entero el mensaje que también queremos dar, ¿no? Ese mensaje a las nuevas generaciones. 200 años no se cumple todos los días. Cuando ya se cumplan los 250 años, probablemente muchos de nosotros ya no estaremos, estarán nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones. Entonces precisamente este es quizás el momento más importante histórico en estos tiempos, que Acarí pueda decirle al mundo ya todo lo que deseamos manifestar, ¿no? Todo lo que deseamos agradecerles a todos. Y esta simbología de hacer esta conmemoración por los 200 años nos permitirá también una vez más tomar esas palabras de nuestro héroe de Acarí, Juan Vicente Suárez, quien compara en su parte de guerra, él compara a Acarí como un pueblo símbolo de los pueblos de América. O sea, no somos los historiadores, investigadores, generalmente tratamos de facilitar la información, investigar y facilitar, pero son los mismos protagonistas de los hechos. Juan Vicente Suárez, en su mismo parte de guerra, nos menciona eso y compara, nos hace un elogio enorme al pueblo de Acarí de ese entonces, que lo recibió con un entusiasmo enorme. El parte de guerra es preciosísimo, es hermoso, va a estar a disposición de todos, de todo el pueblo de Acarí, y como les decía, nos compara al pueblo de Acarí como un pueblo entusiasta, como un pueblo símbolo de los pueblos de América. Entonces esto debería de ser de aquí en adelante, ¿no? Acarí ser el pueblo símbolo
de los pueblos de América, que busca la paz, que busca la unión, que busca la libertad, que busca esos valores que quizás en la actualidad de repente nos hace falta, o de repente debemos de seguir ahondando en todos nuestros pueblos de América. Vivimos una coyuntura muy delicada de la pandemia que nos ha sorprendido y en la cual hemos tenido que ver la prioridad que significa el tema de la salud. Pero si esa salud que hoy priorizamos, si no nos unimos todos, si no hacemos actos de solidaridad todos, probablemente podamos perder esta batalla, probablemente esto pueda agravarse. Pero creo que esa simbología que nos hace Juan Vicente Suárez de Acarí como un pueblo símbolo, eso deberíamos nosotros todos perennizarlo como pueblo, ya que Acarí de hoy en adelante sea ese pueblo símbolo que busca la unión, que busca la solidaridad y que juntos podemos salir adelante. Qué bien, la verdad sus palabras tan emotivas profundizan más y relevan más este hecho tan histórico, tan trascendental, y esperemos que el Perú entero sepa escuchar sus palabras y Acarí también pueda valorizar, ¿no?, todas estas actividades que ustedes están realizando. La verdad que es una gran felicitación, ¿no?, porque esto nos hace escribir, como usted dice, aquí se va a escribir una nueva historia que nos va a hacer, ¿no?, explicar a nuestros jóvenes, y por qué no decir que se incluyen los textos escolares regionales y nacionales, ¿no?, este hecho tan grande, tan histórico, que ha sido olvidado quizás por muchas personas, y gracias a usted, pues, que nos pone la palestra nuevamente a Acarí, ¿no? Y qué más, acompañando con la duna más alta del mundo, que es el Toromata, y teniendo quizás el punto inicio y conclusión y el objetivo, que podemos decir, de lo que San Martín no quiso, como usted mismo lo dijo, persiguió y se logró ese objetivo aquí en Acarí, ¿no?, en Acarí tradicional. La verdad que eso nos enaltece a cada uno de los que hemos nacido en Acarí, hemos estado años ahí y a veces hemos sido ignorantes de en qué nosotros estábamos, nuestras raíces, ¿no?, ese distrito cómo estaba en los cimientos, ¿no? Entonces, quisiera yo más o menos algunas palabras de repente finales para que haga llegar a todo el pueblo de Acarí. Yo sé que gran cantidad de oyentes de esta prestigiosa radio de Acarí, ¿no?, gracias a la conducción de Ever Ayala, ¿no?, a la Panadería Santa Rosa, quienes, ¿no?, son de alguna otra manera auspiciadores de todo este programa. No sé si usted podría darnos las palabras finales, ¿no?, ¿no?, para que todo el pueblo de Acarí lo escuche. A ver, lo dejo para usted. Gracias. Quiero leerles un fragmento del parte de guerra de Juan Vicente Suárez, cuando ingresa ya triunfante, glorioso, de haber logrado esta victoria en esta batalla de Acarí, de haber neutralizado al ejército realista, de haber vencido, y que pues esto formaba un hito histórico para la historia de la independencia del Perú. Juan Vicente Suárez, en una de las estrofas que le escribe, dice lo siguiente sobre Acarí. Acarí está recostado sobre unos altos cerros gris y de arena, y como fue mi intención evitar la sorpresa del pueblo, anticipé aviso de mi llegada, y el efecto que produjo, fue proporcionarme la complacencia de ser recibido con júbilo y repique de campanas tañidas por mujeres, que no quisieron retardarse. A mi entrada a la plaza de Acarí encontré en ella familias reales que en ese entonces huían hacia el sur. Luego menciona y dice: esta pública y solemne manifestación de regocijo que les producía la llegada a su suelo de la primera corta partida del Ejército Libertador. Tal es el sentimiento patriótico que así se generaliza en todos los pueblos de Sudamérica a manera de fuego ardiente que se difunde a todas direcciones. Al final menciona y dice: este pueblo no fue ajeno a escuchar mi proclama por la libertad de su patria. Son palabras textuales del mismo Juan Vicente Suárez, el héroe de la batalla de Acarí,
que nos narra ese preciso instante, esos precisos momentos que él vivía y que escribía pues estos momentos históricos para el pueblo de Acarí. Y si ustedes notan, él menciona y dice, esta primera corta partida del Ejército Libertador. Claro, él mismo lo dice, es la primera expedición que llega. O sea, a partir de esa primera expedición, de ese éxito, de ese logro, de esa victoria, empieza luego la derrota del virreinato, empieza luego la independencia del Perú, empieza el éxito de la expedición libertadora de don José de San Martín a nuestras tierras. De manera que hoy más que nunca invitamos a todo el pueblo de Acarí a unirse, a todas las instituciones, liberarse de colores, de todo, para unirse en esta conmemoración que estamos haciendo. El tema coyuntural del que vivimos de la pandemia quizás no nos permite hacer festejos de esa naturaleza, sino nos permite hacer la conmemoración respectiva. Y conmemoración es rememorar, ¿no? Rememorar esos hechos históricos que sucedieron y que esto estaremos transmitiendo a todas nuestras nuevas generaciones. De manera que nosotros invitamos a que todas las instituciones que están realizando sus diferentes actividades, apoyemos, por ejemplo, a la Municipalidad de Acarí, que también está realizando las actividades para esta conmemoración. De parte de nosotros también estamos apoyando de todo lo que podamos, dando información, de todo lo que podamos, facilitar, ¿no?, toda la información que tenemos para que esta conmemoración sea única, para esta conmemoración sea inolvidable para Acarí, para nuestros niños, para nuestras nuevas generaciones, invitándolos entonces a estas semanas que ya está llegando, y será pues desde el 12 al 16 de octubre, esta semana de la conmemoración por la batalla de Acarí, la primera victoria en pos de la independencia peruana. Qué bien escuchar sus palabras, señor César Espinal. No sé si